El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó la mesa y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, por favor. En esta fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, escuchamos estos pasajes proféticos. Hoy hemos escuchado del profeta Ezequiel, aunque también nos sugiere 2 lecturas, ¿verdad? Puede ser esta o puede ser la de la carta del apóstol San Pablo, que nos presenta a los Corintios. El anuncio tanto de la primera lectura como del Evangelio son proféticos, son anuncios. En la primera lectura dice el profeta Ezequiel: un hombre me llevó a la entrada del templo. El anuncio es que todo comienza ahí en la entrada del templo. La entrada del templo es la entrada a la vida de Dios. ¿Qué encuentra uno en el templo? Dice el anuncio del profeta Ezequiel: debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo estaba orientado hacia el oriente. El agua bajaba por el lado derecho del templo, en el sur, al sur del altar, haciendo una analogía con la crucifixión de Jesucristo, que nos va a decir que Él es el templo vivo de Dios. Y que por un costado brota agua. Miremos la cruz. De su costado, en el lado derecho, el Evangelio nos da testimonio de que de ahí brotaron ríos de agua viva. Debajo del altar, el corazón, ¿sí? Del corazón brotan. Si vamos a un templo, una construcción, el lugar céntrico es el altar. Lo más importante es el altar, ¿sí? El altar que sacrifica la ofrenda, dice. Santifica la ofrenda. Brotan ríos de agua viva. ¿Qué hace esa agua? Según el profeta Ezequiel dice: luego me hizo salir a mí por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Entrar
y salir en el templo. Mirar el agua que sale, que corre, y escuchar la explicación. Esta agua va hacia la región y bajará hasta el Arabá, hasta el desierto, y entrará en el mar de aguas saladas y la saneará. Cuando leemos el Evangelio, contemplando a Jesús en la cruz, dice, brotarán ríos de agua viva. A la mujer samaritana le dijo, si tú me conocieras, tú me pedirías de beber a mí y yo te daría agua viva. En la iglesia brotan los ríos de agua viva, porque el corazón es Cristo. Y esa agua que brota en la iglesia va a recorrer todo el mundo y a sanear todo el mundo mediante el sacramento del bautismo. Es agua que sana lo que sale en la iglesia. Los ríos de agua viva son la gracia de Dios que sana. Y en todas partes dice, va a bajar por el desierto, va a llegar hasta el mar, va a sanear aguas saladas. Y de ahí entonces viene la vida. Dice, habrá vida en abundancia, peces en abundancia. Por donde vaya ese río, los árboles van a producir frutos, sus hojas servirán de medicina. Por donde vaya y recorra esta agua de Dios, es decir, por donde vayan también cada cristiano, que es esa presencia de Cristo, un buen cristiano, por donde vaya, va a sanear. La iglesia debe sanearse constantemente y nosotros somos el agua, la gracia que Dios desea que corra en todos lados. Cuando envía a sus discípulos, Jesús les dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, hagan que todos se bauticen y sean mis discípulos. Vayan a sanear todo el mundo. Todos deben producir fruto. Y todo surge entonces del templo. Todo lo que nosotros hacemos surge también del interior. Las palabras que digamos, los sentimientos que expresemos, los pensamientos que transmitamos, todo va a surgir de dentro. Cuando escuchamos hoy el Evangelio, y Jesús habla del templo también, y dice, no conviertan el templo de Dios en una cueva de ladrones. Nuestra vida, el templo que somos nosotros, lo convertimos en cueva de ladrones. Aunque a veces dice alguno, yo no robo. ¿Cuántas veces quitamos la paz y la tranquilidad de nuestras familias? Les quitamos el habla, les robamos el habla, les robamos la sonrisa que les corresponde, les robamos el saludo que les corresponde, les robamos la paz, la tranquilidad. Convertimos el templo de Dios en cueva de ladrones. Surgen de nosotros a veces malos sentimientos, malos pensamientos, malos deseos. Todo eso surge. Por eso el apóstol San Pablo nos dirá después, ya no entristezcan al Espíritu de Dios que habita en nosotros, que habita en cada uno de ustedes. Somos templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en nosotros, vive en nosotros. Si contempláramos la iglesia de Dios en el mundo, diríamos, ¿cuánto daño le estamos haciendo a la iglesia de Jesucristo? De distintas maneras le hacemos el daño, unos más, otros menos, unos con palabras, otros con acciones, unos con olvidos,
No deseamos limpiar la iglesia de Dios. El Papa Benedicto XVI hablaba en una reflexión y hablaba de la iglesia diciendo: porquería de iglesia. O sea, lo que hay en la iglesia de porquería, de suciedad. Y no se refería a la jerarquía, que está incluida todo, ¿no? Toda la iglesia. Cuánta corrupción hay en ella, cuánto pecado. Todo el mundo pedía señal a Jesús. ¿Qué señal vas a dar de que tienes autoridad para hacer esto? En la cruz le pidieron señales. Mientras hablaba Jesús le pedían señales. Hoy también hay muchos que piden señales. Y Dios va manifestando señales de tal manera que, como dice en un pasaje del Evangelio, para que viendo no vean, oyendo no oigan, ni entiendan ni se salven, dice. Pero las señales siguen. En otro pasaje nos dice Jesús: saben descubrir bien los signos de lo que pasa con la naturaleza, los signos de este mundo. ¿Por qué no aprenden a descubrir los signos de los tiempos? ¿Qué es lo que está pasando hoy? ¿Sí? En una situación que se da, por ejemplo, ahora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde hay una iniciativa de uno de los magistrados para un amparo que han hecho para evitar que se utilicen signos religiosos en lugares públicos. Está en lugares públicos, ¿verdad? No, pues ya empezamos por ahí mal, en un pueblo tan religioso. Porque si esto se aprueba en un municipio, en un estado, pues se seguirá con todos. Y entonces ya no podremos poner nada públicamente. Ya ni podremos salir a una peregrinación con la imagen de la Virgen. Ya ni podremos tener una ermita pública. Eso significa que podrán incluso quitar nuestros monumentos, el monumento a Cristo Rey, las imágenes que estén en los atrios, en los lugares públicos. Y dice uno: Jesús bendito, ¿qué nos espera? Dice Jesús: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. ¿Cómo manifestar nuestra fe hoy, queridos hermanos? ¿Cómo agradecer nuestra fe? ¿Y cómo pedirle a Dios mucho para que quienes tienen y gobiernan los destinos de los pueblos se dejen iluminar, se dejen lavar por estas aguas que brotan del templo vivo de Dios? ¿Cómo sanear estos mares que ya no producen buenos frutos? Salada el agua, el ambiente que vivimos a veces amargo por tanta sal, o sea, por tanta mala actitud, por tanto egoísmo. Pidámosle hoy, queridos hermanos, a Dios nuestro Padre, que no deje de derramar estos ríos de agua viva, que nos purifiquen, que no deje de derramar su gracia. Como dice en el Evangelio: tenme paciencia, Señor, y te lo pagaré todo. Tenos paciencia, Señor. Nosotros pensaríamos de otra manera y decir: ya es mucha. ¿Cómo le decimos que tenga paciencia a Dios si ya ha tenido mucha? Pues no dejará de tenerla.
ten paciencia con nosotros, ten paciencia con nuestros hermanos que aún se resisten a dejarse sanear y purificar. Que nuestra iglesia sea un verdadero templo vivo de Dios, donde le podamos dar el verdadero culto en espíritu y en verdad. Que nuestro cuerpo sea templo vivo de Dios y así se manifieste al mundo. Que así sea.